Hola, bendiciones hermanos y hermanas en este nuevo día. Seguimos meditando las escrituras, vamos a leer los capítulos del 4 al 8 de esta segunda parte del libro de Reyes y quiero compartir con ustedes un video que grabé hace 2 años respecto a estos capítulos. Espero que sea de mucha bendición. Comenzando en el capítulo 4 vamos a ver lo impresionante de la similitud con los milagros de Elías. Por ejemplo, el poder hacer que la vasija de aceite no se acabe o la resurrección del hijo de la tsunamita. Creo que son muy similares a milagros de los cuales vimos en Elías. Y en este relato del capítulo 4 vamos a ver que cuando muere el hijo de la tsunamita y esta va a buscar al profeta Eliseo, él no sabe lo que ocurre hasta que ella se echa a sus pies. Dice que esto ha sido ocultado por Dios a sus ojos. Así que creo que es importante esto, ¿ah? El saber que finalmente Dios decide qué revela y qué no revela, incluso a personas tan estimadas como los profetas que él utilizaba. Al final del capítulo 4 también vemos otros milagros que están relacionados con una limpieza de una comida, al parecer envenenada por unos calabazas silvestres, y la multiplicación de la comida. Grandes milagros que fueron por manos de este hombre. Y me quiero concentrar un poco en el capítulo 5, donde vemos la limpieza de un hombre leproso, pero que no era del pueblo de Israel. Este es Naamán y quiero que vayamos conversando un poco de esto en este pequeño video. Em, Cuando Naamán visita a Eliseo, nos dice que llegó con sus caballos y con su carro, llevando 6.000 piezas de oro y 10 talentos de plata. Estos son 340 kilos aproximadamente. Dice que también llevaba 10 mudas de vestido, que en ese tiempo eran pero muy costosos. Seguramente pensaba que así sería más fácil comprar su salvación o su cura en este caso, depositando su confianza erróneamente en lo que puede conseguir con sus riquezas. Hoy día nosotros tenemos la revelación de las escrituras y gracias a Dios hoy día nosotros podemos entender cosas como esta. Y quiero que recordemos lo que dice en primera de Timoteo 6:17, donde dice que a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan sus esperanzas en las incertidumbres de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Es decir, ¿de qué sirve el dinero si no tenemos a Dios? Él es el único que puede darnos esperanza de salvación a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos depositar nuestra confianza en las incertidumbres, por lo tanto creo que esto que vemos de Naamán al llevar todo este dinero me hace recordar un poco de esto. También en este relato vamos a ver las cartas que son enviadas al rey, desde el rey de Siria al rey de Israel en una especie como de mandato por poder, es decir, el rey de Siria dijo algo así como: yo como rey de Siria te pido a ti, rey de Israel, que cures a mi general. Pero bien sabemos que ¿para qué sirve el poder o la autoridad si frente a este tipo de enfermedades o frente a los planes de Dios no tienen ninguna influencia y mucho menos poder alguno sobre estas? Y me parece fascinante la historia de Naamán porque podemos ver cómo finalmente la humildad la que se resalta acá. Eh, Podemos observar como el gran general del ejército, del rey de Siria, quien podría haber sido considerado incluso el salvador de Siria, según nos cuenta el versículo 1 de este capítulo, escucha a una sirvienta y esta sirvienta aparte es extranjera. Esta situación no se habría dado de no ser por la enfermedad que lo aquejaba, en la cual podemos encontrar síntomas como producir lesiones, heridas en la piel, afecta al sistema nervioso y debilidad muscular y incluso en algunos casos podía provocar deformación de manos y pies, ceguera, insuficiencia renal, es decir, una enfermedad que seguramente provocó tanto temor y desesperación en Naaman, se apoderó de él a pesar de ser un hombre rico, valiente, bien posicionado, pero todo esto hizo que él permitiera dejar completamente de lado su ego y así poder provocar que el general y salvador de Siria escuchara y aceptara el consejo de una humilde sirvienta
y viajara cientos de kilómetros en busca de una solución, porque no era un pueblo que estaba cerca, eran cientos de kilómetros. Entonces, cuando llega Naamán al rey de Israel, vemos que a veces el poder ciega. El ego del rey de Israel era tan grande que cree que esto se trata de él, no viendo más allá de lo que quiere ver, pensando que él era el responsable de curar a Naamán y que la carta del rey de Siria era buscar motivo para poder comenzar una guerra en contra de él, olvidando por completo que Dios tenía al profeta Eliseo en su tierra y que finalmente era en busca de Dios que este hombre venía. Por lo tanto, me imagino cómo el rey toma la reprensión de Eliseo cuando le dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Es como que alguien te dijera, oye, qué locuras que acabas de hacer, provocando una vergüenza inmediata al reflexionar y ver lo que hizo. Es decir, consta de una sobrereacción absoluta frente al hecho que claramente no lo ameritaba, pero ¿a quién no le ha pasado, cierto? Entonces, Eliseo definitivamente da un golpe al ego de Naamán porque no lo recibe directamente, envía al siervo para que le dé el mensaje a Naamán de lo que debía hacer y vemos como nuevamente hay un siervo en el camino de Naamán siendo utilizado para que éste vaya y llegue a su salvación. Luego el relato nos cuenta que apareció el enojo de Naamán, las cosas no estaban pasando como él pensó o quería que pasaran, y podemos ver cómo Naamán tenía en su cabeza un resultado que él quería, que era la cura, pero también tenía en su propio plan el cómo debía suceder esto. Dice él, saldrá él y luego estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Pero no, las cosas no son como uno quiere. De hecho, nosotros podemos ver en Isaías 55:8 que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Entonces nosotros no podemos pensar ni decir cómo va a hacer las cosas Dios. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones, eh, cuando pedimos a nuestro Padre, lo hacemos no solamente pensando en lo que queremos, sino también en el cómo queremos que ocurra, queriendo omitir que Él hace lo que le place, como dice el Salmo 115:3, y diciendo, hágase tu voluntad, más de la boca para afuera, que en realidad con un corazón humilde y sincero. Otro detalle muy importante es cuando dice Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que es lo mejor para nosotros y no lo ha sido? Nosotros debemos confiar en los planes de Dios por sobre nuestros planes. Siempre Él va a tener un mejor plan que el nuestro. Muchas veces creemos tener la razón y simplemente no la tenemos. Es por esto que debemos buscar ser más humildes. Este es un recordatorio que también nos hace nuestro Señor Jesucristo. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras vidas. Son cosas que no debemos olvidar. Y por último, eh, vemos un tremendo knockout y golpe al mentón definitivo a Naamán vino por parte de sus propios criados o siervos, aunque de una forma muy dulce y llena de amor, porque les dicen, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? La simpleza y la sencillez muchas veces es tan maravillosa y efectiva que la ignoramos o la rechazamos solo por ser simple o sencilla. Esta incredulidad se apodera de nosotros porque las cosas no son como nosotros pensamos y queremos acomodar las cosas a nuestra razón, a nuestra forma de ver las cosas. Y este punto es tan importante porque quizás está relacionada con lo que quizás muchos años pensé y era que podía ser salvo a través tratando de ser una buena persona. Pero la respuesta que nosotros, por ejemplo, vemos en Hechos 16:30 al 32, cuando el carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en casa. Entonces, nosotros debemos escuchar la palabra del Señor y creer en el Señor Jesús. Y esto es todo lo que tenemos que hacer para poder ser salvos.
Entonces, en este caso es muy similar a lo que vemos en Naamán. Le estaban pidiendo algo simple, ve y lávate y serás limpio. Pero él en su cabeza tenía el tener que hacer más horas, el tener que hacer algo más complejo para poder limpiarse. Entonces es muy fuerte la similitud que veo en lo que hoy día nosotros tenemos a través de nuestra salvación. Y para ir concluyendo, nos dice que él entonces descendió, se zambulló finalmente en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Es decir, la sumisión y la obediencia ante la palabra del Señor es lo que nosotros nos va a ayudar a tener una mejor relación con Dios, a acercarnos más a Él. Por lo tanto, nos podríamos preguntar, ¿Naamán fue sanado por ser buena persona? ¿Naamán fue sanado por su nacionalidad? ¿Naamán fue limpiado por ser un gran general? ¿Naamán fue limpiado por sus riquezas o gracias a sus riquezas? ¿Por haber hecho un sacrificio, de haber recorrido tantos kilómetros? Y la respuesta es no, absolutamente no. Naamán es sanado por misericordia de Dios. Y ya bien nos cuenta Pablo en Romanos 9:16 que dice que así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de quien Dios tiene misericordia. Al terminar este capítulo vemos que el siervo de Naamán, quien al parecer en los primeros textos que leemos pareciera ser como el posible continuador del legado de Eliseo, acá vemos que eligió el camino incorrecto. Al parecer se pervirtió por la codicia o la ambición, ya que corrió donde Naamán y a través de una mentira le pidió parte del botín que estaba llevando. No pidió todo el botín, quizás pensando en que si solo pedía una pequeña porción no estaría tan mal. Pero esto no es así, ya que Eliseo lo reprende fuertemente y le dice, hoy no es tiempo de aceptar riquezas. Como diciendo, mira, nuestras riquezas no están acá, no son en este tiempo, nuestras riquezas están en el cielo. Y ahora es momento de trabajar para Dios. Así que el siervo es castigado por esta acción y lamentablemente no sería el continuador de este legado que venía de Eliseo a Elías. Y a continuación, una muy pequeña reflexión de los capítulos del 6 al 8 también, grabado hace 2 años. Si yo le pregunto a alguien si te imaginas un hacha flotando en el agua, seguramente se reiría y me respondería que no. Pero justamente es por eso que esto es un milagro, algo que no tiene lógica a nuestros ojos ni manera de pensar, pero que Dios lo hace ver tan fácil y tan natural. Es Eliseo quien hace este milagro comenzando el capítulo número 6 y, y yo creo que es impresionante, pero también importante recordar que tenemos un Dios milagroso. En el capítulo 6 nos recuerda que hay una realidad también espiritual, que nosotros no vemos, pero que existe. Es increíble y apasionante este relato, el cómo el criado de Eliseo dice que se sentía angustiado al ver el ejército y cómo estaban rodeados, pero Eliseo estaba tranquilo. Y le dice, Eliseo ora al Señor para que este criado pueda abrir sus ojos y ver esta realidad espiritual, la que Eliseo sí miraba. Y vio que estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de la casa de Eliseo para dar protección a ellos. De verdad que me parece apasionante y espero que podamos también meditar un poco en esta situación. Al terminar el capítulo 6 vemos una horrible situación. La guerra es súper cruda. Los arameos dicen que han sitiado Samaria de tal forma que nadie pueda entrar o salir, lo que claramente va a provocar consecuencias graves respecto al hambre que pasan dentro. Lo que leemos es impactante, es duro, pero nosotros debemos recordar lo que hemos leído. Nosotros en Deuteronomio, cuando leímos Deuteronomio sobre la desobediencia, en el capítulo 28, específicamente leíamos, decía, esa nación te pondrá sitio en en todas tus ciudades hasta que tus muros altos y fortificados en los cuales tú confiabas caigan por toda tu tierra. Y te sitiará en todas tus ciudades por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor Dios te ha dado en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Este es solo un extracto de las consecuencias de la desobediencia que nosotros leímos en Deuteronomio.
y que lamentablemente vemos cumplidas hoy día en el capítulo número 6. Pero lo importante es, mientras estamos leyendo esto, que no olvidemos que todas estas crudas escenas que estamos viendo son consecuencia de la desobediencia sobre la cual el Señor advirtió cuando entregó su ley a Moisés. Luego, en el capítulo 7, vemos cómo el Señor, sin necesidad de ningún hombre del pueblo de Israel, se encarga de quitar a los amorreos que habían sitiado la ciudad. Y en este capítulo se resalta la incredulidad de un hombre, quien con una incredulidad tremenda lo que hace finalmente es desafiar a Dios, porque dice algo así como que ni siquiera poniendo ventanas en todo lugar nos podríamos alimentar o podría pasar eso. Lo que también es un recordatorio para nuestras vidas. Para Dios no hay nada imposible. Luego, al terminar el capítulo 8, vemos como Eliseo ve en Hazael, que sería el futuro rey de Aram. Y este va a provocar un gran mal al pueblo de Israel, al punto que lo que ve Eliseo termina haciéndolo llorar. Esto también es un punto de reflexión, porque muchas veces a nosotros pareciera que nos gustaría saber todo lo que va a pasar, pero el Señor es sabio, el Señor sabe por qué es bueno que nosotros no sepamos lo que va a pasar, para no enorgullecernos, pero también para evitar situaciones como esta, porque mientras estemos en este mundo, lamentablemente la maldad del hombre va a llevar a situaciones horribles. Y en este caso, lo que claramente es una bendición, el poder conocer y saber lo que va a pasar, provoca una pena tremenda en el profeta Eliseo. Y también vemos al final que siguen apareciendo reyes que se apartaron de Dios, tanto en el norte, el llamado Israel, en el sur, llamado Judá. Y es una frase que se viene repitiendo a lo largo del libro: hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Pero en este capítulo hay algo especial y lo principal, y espero que por favor todos no olviden y no nos perdamos ante tanta guerra, muerte y crueldad. Lo importante es lo que viene, lo que nosotros estamos esperando, y es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y acá específicamente en el versículo 19 nos dice: sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, ya que le había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre. Entonces, acá vemos como, sí, mira, está ocurriendo esto, está ocurriendo algo que es totalmente lamentable, pero no te olvides que todo esto que está ocurriendo nos está mostrando la desobediencia del pueblo de Dios. Pero por amor de Dios, dice a David, él ya prometió algo y esa promesa la va a cumplir. Y es la venida de una lámpara que será de la descendencia de David para reinar para siempre. Y esa es nuestra esperanza, y eso es lo que nosotros debemos recordar, lo que viene, como nuestro Señor Jesucristo será la salvación no solo para el pueblo de Israel, sino que, como prometió a Abraham, para todas las naciones. Así que los animo, hermanos, a continuar con esta lectura, a seguir orando por este desafío y deseando que el Señor bendiga a usted y a toda su familia.